Kamen Rider, aquella franquicia nacida en 1971 de la mano del mangaka Shotaro Ishinomori, la cual trataba de un motociclista enmascarado que luchaba contra una malvada organización que planeaba conquistar al mundo. Desde entonces, la misma ha tenido diversas reversiones hasta la actual serie, Kamen Rider Blitz, transmitida durante la actual era de Japón, la era Reiwa. Dicha era empezó con una serie bastante polémica, Kamen Rider Zero One, la cual, al día de hoy se ha convertido en una de mis series, por no decir, mi serie menos preferida de la franquicia. Hola a todos, mi nombre es Don Raider de GP y en este video les hablaré sobre Kamen Rider Zero One y el por qué mi disgusto con la misma. Jump! Authorize. Japón ha entrado en una nueva era virtual, todo gracias a la compañía Hidden Intelligent, la cual ha desarrollado nuevos sistemas de inteligencia artificial, androides conocidos como los Human Gear. Estos se han convertido en un elemento básico en la vida de las personas. Sin embargo, por intromisión de la organización terrorista Metsugoinrai.net, los cuales se encuentran hackeando estos androides poniéndolos en contra de la humanidad, se han creado fuerzas especiales para que combatan a los mismos, tal como IMPS, cuyos fines son destruir a los Human Gear hackeados y buscar el correcto uso de los mismos. Por otro lado, el fallido comediante, Hiden Naruto, tras el fallecimiento de su abuelo, hereda Hidden Intelligent, convirtiéndose en el presidente de la misma. Si bien, Naruto no se muestra interesado en un inicio, tras presenciar los actos de Metsugo Jinrai, decide luchar como Kamen Rider Zero One, con la esperanza de que algún día, humanos y Human Gear puedan convivir en paz, empezando así una batalla entre Hidden Intelligent, EMS y Metsugo Jinrai. La serie nos presenta una premisa interesante, los Human Gear son foco central en prácticamente todos los episodios. Los misterios en la serie son variados, desde las intenciones de Metsugo Jinrai y EMS hasta los secretos que dejó el anterior presidente de Hidden tras su muerte a su nieto. Sin embargo, por el manejo de los personajes la misma queda con una resolución bastante penosa. A mitad de la serie, con el arco de la competencia entre empresas, la serie se estanca horriblemente y volviéndose la trama en algo muy repetitivo y predecible, haciendo que mucha gente deje la serie en este punto, apenas pudiéndose redimir en algunos aspectos tras este arco. Y finaliza la serie con algunos misterios sin resolver, los cuales, en su mayoría, son resueltos en contenido aparte muy vagamente. Antes de continuar, me gustaría aclarar una cosa. Muchos culpan de la bajada de calidad de la serie a la pandemia por el COVID. Sin embargo, muchos de estos aspectos estaban siendo cargados desde el inicio. ¿Por qué no vamos y analizamos a los personajes ahora? Jump! Authorize. Empezando obviamente por el protagonista, Naruto busca la equidad y coexistencia entre los Human Gear y los humanos. Sin embargo se termina convirtiendo en una versión tokusatsu de Steven Universe. Su constante discurso sobre que los robots también son personas termina hartando rápidamente. Sin embargo, su discurso se cae cuando vemos claramente que los Human Gear son fácilmente reconstruibles, cosa que termina haciendo con la misma Izu al final de la serie. Y hablando de Izu, todo su desarrollo en la serie termina siendo irrelevante en gran parte del final. Termina siendo una herramienta para avanzar la trama de manera fácil y rápida, teniendo todo su desarrollo durante la película Real X-Time. Fuwa era un concepto interesante, un miembro de la fuerza especializada en detener Human Gear que odia a los mismos por su pasado. Pero de nuevo, todo se va al caño cuando descubrimos que todos sus recuerdos del evento del Daybreak eran implantados por Zaya. Al menos aún le queda su personalidad de ser un héroe que prefiere hacer justicia por su propia cuenta. Yaiba fue el primer intento de hacer a una Raider femenina relevante en el foco principal de la serie, pero igual que Izu, se convierte en una herramienta para avanzar la trama, y se vuelve en el saco de boxeo de otros personajes muy rápidamente. Tampoco es salvada por su personalidad, porque no tiene, su carisma es nulo y su historia peca de aburrida. Obviamente no es culpa de su actriz. Culpo completamente a Takahashi. Por descarte Sim se vuelve en el mejor personaje de la serie.
Empieza siendo un loquito, que simplemente es el ciervo de Horobi, pero tras su primera muerte, el personaje termina siendo quien mueve la trama. Llevan bien el misterio tras su regreso, y termina teniendo acciones lógicas. Desgraciadamente, al estar relacionado con Horobi, no llega a exprimir más su faceta de antihéroe, y su segunda muerte termina desencadenando el final de la serie. Horobi, si bien no llega a ser el peor personaje, se vuelve un personaje molesto. Todas sus acciones terminan siendo por la voluntad del Arc. Al menos el seguir confiar ciegamente en él lo hace contrastar bastante bien con Naruto, teniendo ideales bastante opuestos. Y Kazuchi y Naki terminan volviéndose personajes de relleno. Si bien el primero tiene relevancia destruyendo el satélite Zea, la trama de su hermano es simplemente olvidable y no tiene relevancia para el propio personaje. Y ni hablar de Naki, quien solo está ahí para completar el cuarteto de los Metsubo Jinrai. Y es simplemente el peor personaje de la serie y de los peores de la franquicia. Su arco es el que arruina la serie y ninguna de sus acciones son lógicas, y lo peor es que todos los personajes lo consideran una mente maestra. Cuando logra ser el presidente de Hiden, no es aprovechado en absolutamente nada y su redención, si bien podemos llegar a justificar que sea apresurada por el recorte de episodios por la pandemia, no se salva de ser sosa, penosa y mediocre. Arc Zero es de plano un personaje olvidable, inflaron demasiado su regreso para que al final sea decepcionante. Al menos, el hecho de posteriormente convertir al Arc en un concepto ligado a las emociones negativas es algo bastante creativo. Por último, Azu fue simplemente para justificar a la Izu malvada del opening. Nada más. Jump! Authorize. Por suerte, si algo bueno podemos sacar de esta serie son los diseños de los Riders. Todos tienen esa estética de Riders tecnológicos que va muy de la mano con la temática de la serie. Zero One tiene una estética que recuerda mucho a superhéroes como Iron Man. Se nota la obvia inspiración en Ichigo y Nigo tanto en su forma base como en su forma final. Vulcan y Valkyrie siguen un patrón de diseños muy buenos en sus formas base, pero siento que sus transforms las superan ampliamente. De Vulcan también podemos mencionar sus formas Assault Wolf, Ortoros Vulcan y Rampage Gatling. Las dos primeras no son de mi agrado, en cambio su forma final me encanta. Los Metsubo Jinrai siguen un patrón de diseño muy sólido, siendo conceptos bastante abstractos de los animales que representan y teniendo todas esas bandas negras que le dan personalidad como grupo. Lástima que nunca pudimos ver a todos en su forma base al mismo tiempo. Pero a cambio tenemos a Simbarning Falcon, el cual es en mi opinión el mejor diseño de la serie. Aunque individualmente, Naki y Kazuchi no me terminan de convencer del todo. Tauser tiene una increíble paleta de colores y se puede ver fácilmente que se trata de un Raider malvado. Lo mismo con Arc Zero y Arc One, ambos tienen detalles muy característicos de cada uno, y los hacen diseños memorables. Pasando con el soundtrack, la serie presenta gran variedad de canciones bastante energéticas y que acompañan muy bien durante las batallas. Algunas las habrán estado escuchando durante el video. Jump! Authorize. La serie desperdicia muchos de los conceptos que presenta. Si bien no es fácil escribir una obra que trate de la ética sobre el uso de robots, la serie lo maneja de una forma muy lamentable. Si no sabían cómo lo iban a llevar a cabo, para eso no hubiesen tocado el tema. Muestran a los Human Gear como seres fácilmente manipulables, cosa que contradice la serie misma. Y si bien tenemos el concepto de la singularidad, termina siendo bastante irrelevante teniendo en cuenta que todos los Human Gear que despiertan su conciencia es para seguir haciendo aquello para lo que están programados. Los personajes, si no se convierten en herramientas argumentativas, se vuelven en meros clichés de series de acción mal llevados a cabo. Muchos misterios quedan a medias y la serie no llega a exprimir en lo más mínimo su potencial. Y repito, esto no es culpa de la pandemia, ya que esta solo afectó al último cuarto de la serie. La considero una temporada lamentable para la franquicia, un mal manejo de los personajes, una historia bastante predecible y que se estanca a mitad de la misma con un arco que termina hartando rápidamente. Lástima para la increíble estética que tienen los Riders. Personalmente le daría un puntaje de 2 sobre 10. Esperemos que Toei haya aprendido y no vuelva a contratar a Takahashi. ¡Conche tu madre!